Bien, pues aquí estamos hoy, Guillermo Carlos, a día 31 de diciembre, sacando tiempo de donde podemos para realizar esta entrevista que tenía muchas ganas ya también de hacerte. Y bien, primero, antes que nada, quería que tú mismo fueras quien nos describiera un poco quién es Guillermo Carlos Pérez. Sé que eres escritor, has publicado, además de varios libros, muchos artículos de teología, de filología. Eres profesor, tengo entendido, Sí. actualmente también, e incluso aviador, he leído por ahí. Bueno, he estado de reservista voluntario en la aviación, pero Muy ya, bien. ya lo dejé, no renové el compromiso, se me ofreció renovar el compromiso, que eh, cada 2 años creo que era, habría que hacerse las correspondientes pruebas y demás. Esta vez decidí que no renovaba el compromiso porque yo considero que es decir, los rusos no nos han hecho nada y en todo este contexto de tener que intervenir en Ucrania como si los rusos supusieran alguna amenaza para España, pues para mí ya dejó de tener sentido alguno continuar como reservista voluntario, puesto que cuando yo ingresé como reservista voluntario lo hice para defender España y estar en una institución que, aparte de no comprometerse a, a proteger Ceuta y Melilla, además nos mete en guerras donde no se nos ha perdido nada, pues me di cuenta de que no tenía ya ningún sentido estar. Muy bien. ¿Y profesor actualmente en qué universidad o colegio? Actualmente soy profesor de latín y de cultura clásica como jefe de departamento en el Instituto de Educación Secundaria Fuentesauco. ¿Que está en Segovia? No, está en Zamora, me pilla muy cerquita de Salamanca porque está a 20 minutos en coche. Muy bien. Has publicado tu libro de cabecera, en este caso es España, España, Orígenes, sí, esencia y origen. Sí, Esencia y Origen. es mi Y bueno, desde último. aquí también animamos a aquel que quiera echar una búsqueda. ¿Está en formato electrónico este libro o es solamente formato de tapa, digamos, de tapa dura, como se suele Existe solo decir? en formato de físico, en papel. Ujú. Muy bien. Y bueno, la verdad que yo te he traído aquí a esta entrevista, que es una entrevista pues que me ha costado dar con la persona, porque pues, yo he tenido un paso un poco accidentado por esto de la política de partidos. Me fui del PSC y luego me fui del Partido Popular, en ambos casos por las mismas razones, por considerar que estaban traicionando pues a la nación y a, y a España en definitiva, y a esa es su historia y a su grandeza también. Y, y claro, ahora mismo pues estaba buscando alguna persona que yo pudiera considerar un patriota, que además fuera pues alguien formado, alguien que había estudiado la historia de España. Y no era fácil encontrar un perfil bueno, que no fuera sionista, porque parece que toda esa derecha que hoy se las da de patriota, que está en todos los países, especialmente en Occidente, y aquí en España tenemos dos casos, no solamente el de Vox, también el de Alianza Catalana en Cataluña. Bueno, en su caso, lo que ellos dicen defender, que es la nación catalana, bueno, algo que obviamente es inexistente, pero el proceder es el mismo, el lenguaje que utilizan es el mismo. Entonces, también te traigo aquí hoy porque tú, yo no sé si incluso le podríamos describir como teólogo. Tú eres doctor, ¿no? También en filología. Te has Sí, doctor doctorado. en filología clásica por las universidades de Salamanca y Valladolid, avalado internacionalmente por la Paul Valéry de Montpellier, la von Humboldt de Berlín y la Federico II de Nápoles.
Y la mayoría de tus estudios, al menos más recientes, son teológicos, ¿no? De tipo teológico. No, realmente es sobre todo de exégesis filológica más que teología. De todos modos, en la actualidad, por desgracia, se hace poca teología y poca exégesis teológica tradicional. Trágicamente, desde el concilio ha habido una irrupción brutal de un tipo de exégesis que es más bien filológica. Lo digo yo, lo admito como filólogo. De todos modos, aun aplicando una exégesis filológica, hay muchos aspectos, como el que creo que venimos a tratar hoy aquí, que incluso desde la propia filología, incluso desde el propio método actualmente utilizado, que está impregnado de influencia desgraciadamente protestante, incluso desde ahí resulta sin ningún sentido muchas de las cuestiones que ahora se dan por sentadas. Y se engaña mucho a la gente porque la gente, por otra parte, tampoco tiene una base teológica fuerte y, y porque la gente básicamente no, ni siquiera, sobre todo cuando se tratan aspectos históricos, aspectos culturales o religiosos, la gente no suele tener ni la más mínima cultura general. Es una desgracia que hay que admitir. Los profesores lo vemos, cada vez es peor. Hay que admitir que eso es así y las cosas son como son. Lo cual no quita que en otros aspectos esté habiendo una mejoría, eh, digamos, en el alumnado. En cuanto a patriotismo, imagino que te refieres, ¿no? Sí, por ejemplo, patriotismo, también se ve o en cuanto a que rechazo de esas políticas que lo han, bueno, que han destruido la moral de Occidente, ¿no? Y que, sí, bueno, que ha efectivamente. traído la izquierda, en este caso, posmoderna, bueno, la actual, en definitiva. Imagino que en parte, pues, esa juventud lo que hace es rechazar, ¿no? De plano toda esa, bueno, ese intento de adoctrinamiento al cual se han visto sometidos también. Sí, porque también hay muchos que tratan a los alumnos como si fueran imbéciles y los alumnos pues se acaban dando cuenta de que están siendo objetos a veces de adoctrinamiento, de experimentos o de cosas peores. Yo te he traído además en estas fechas, eso ha sido casualidad, pero bueno, la verdad que es conveniente el momento porque en esta Navidad por primera vez estábamos hablando del desconocimiento que hay sobre la teología a día de hoy, no solamente por parte de los más jóvenes, sino también en general, ¿no? en la sociedad. Pero parece que hay una corriente que más que desconocedora lo que pretende es utilizar pues algunos argumentos que se puede ver fácilmente en esta extrema no, en esta derecha alternativa, entre comillas, ¿no? Que se presenta a nivel internacional hoy, que especialmente ha sido evidente en estas fechas de Navidad, en las que ellos, digamos que intentan asimilar el cristianismo al judaísmo, repitiendo constantemente el término ese de los valores judeocristianos, según ellos inspirados en unas creencias comunes en gran parte, y no solamente eso, sino como ellos dicen, en valores comunes. Uno solo tiene que leer un poco de historia para ver que las sociedades cristianas y judías a lo largo de la historia han vivido completamente separadas unas de otras y que además la relación no ha sido nada fácil entre ellas. Pero ¿por qué hay ese interés también en cuanto al nacimiento de Jesús de todos estos partidos de derecha alternativa en remarcar, que parece que es lo único que les interesa a la Navidad, que Jesús era, según ellos, judío? Pues yo creo que puede explicarse por distintas razones, pero una es de tipo geopolítico, yo creo. Recientemente moría un amigo que ha estado siempre muy vinculado a la asociación de la cual
soy presidente en la actualidad, que era experto en geopolítica, y él siempre hablaba del craso error que cometían los de Vox desde el punto de vista geopolítico al aproximarse a Israel, que por otra parte Israel es el enemigo más antiguo que tiene España, aunque no tuviera Estado antaño. Entonces, Bueno, de ahí resulta disparatado. el Pero propio cuando tú quieres Franco... imponer una agenda global, y si tienes, por otra parte, enemigos que enfrentar entre ellos, pues necesitas colonizar esos países, secuestrarlos y poner en ellos a tus marionetas, que sean las que obedezcan tus órdenes, mantener dormida a la población y ofrecerles alternativas que no son tales. Y por otro lado, desde un punto de vista teológico, todo el mundo sabe que el Estado de Israel es una teocracia, realmente. No se toman allí las decisiones sin que los rabinos las respalden antes. Por ejemplo, tampoco te puedes casar, si tú eres un israelita, tampoco te puedes casar sin el visto bueno de los rabinos, independientemente de creas o no creas en su religión. Entonces es un Estado teocrático. Ellos mismos que están negando al cristianismo que existan estados, naciones cristianas, ellos en cambio sí tienen todo el derecho a tenerlo. Nosotros el único derecho que tenemos es tener un cacho de una ciudad, que es el Estado Vaticano. Sí, sí. Pero en el caso de Vox, o el resto de partidos de derecha alternativa occidentales y encabezados por Trump, cuya hija se ha convertido, de hecho, al judaísmo, ¿qué interés pueden tener en esas labores que están ejerciendo que antiguamente se podían haber considerado como judaizantes, ¿no? Y que incluso en el caso de Vox son muy paradójicas, porque ellos que defienden el legado o reivindican el legado de los reyes católicos, pues los reyes católicos, ante esas afirmaciones, lo más probable es que les hubiesen llevado ante el tribunal de la Santa Inquisición, sino no sé si tú también lo ves así. Sí, efectivamente, no me cabe ni la menor duda de que así habría sido, porque los reyes católicos, si algo tenían claro, es quienes habían financiado la invasión del 711. Y por otro lado, cuando les están expulsando, de algún modo están llevando a cabo una acción humanitaria, puesto que la población estaba viendo lo que estaban haciendo y la población estaba empezando a tomarse la justicia por su mano. Entre otras cosas, una grave crisis económica que tuvo lugar. Por otro lado, cuando ellos son expulsados, hay un rabino muy importante para el judaísmo, que es el rabino Abravanel, de quien se habla que formula protagoniza la formulación del Jerem, la maldición de venganza contra España, que de acuerdo con cálculos de la Cábala, pues muchos judíos ubicaban en 444 años después de la expulsión, es decir, en 1936. La destrucción de España por la división y enfrentamiento entre dos Españas debido a la injerencia de ideas introducidas desde fuera y que chocan con la natural concepción, con el inconsciente colectivo español, por llamarlo así. ¿Y no crees que puede ser que ese judaísmo político esté utilizando estos partidos, como en el caso de Vox, no solamente desde un punto de vista religioso, sino también, pues, obviamente desde un punto de vista político, incluso, como tú apuntabas, de venganza sobre países como España por esa expulsión precisamente de los reyes católicos, ¿no? En 1492, algo que de hecho Vox excluye, ¿no? del legado de los reyes católicos,
intencionadamente. Entonces... Sí, desde luego lo estamos viendo, lo hemos visto cuando los sucesos de Valencia, estamos viendo constantemente insultos por parte de los israelitas a España. Es una cosa constante y en cuanto ocurre cualquier mal para España, por otro lado estamos viendo también, gracias a la ley Gallardón, de Alberto Ruiz Gallardón, pues obtuvieron la nacionalidad y la han seguido obteniendo una barbaridad de israelitas, solo por decir que como fueron expulsados en 1492, como fue injusto, pues entonces son españoles. Después de negar que en 1492 existiera España, sin embargo, hay unos señores que dicen que fueron expulsados por España y que se les tiene que devolver la nacionalidad. Esa contradicción no tiene ningún sentido. Que además es curioso porque en ese caso, si el PSOE hubiese hecho lo mismo, por ejemplo, de los musulmanes también expulsados en aquel entonces, Vox hubiese puesto el grito en el cielo. Efectivamente, pero... es una doble vara, es una doble moral, es una incongruencia tan brutal que el que no sea capaz de verla es que está completamente ciego. Y por otra parte, en el Talmud, que es la obra sagrada por excelencia del judaísmo, hay que aclarar también que cuando ellos hablan de Torá, y esto podría dar un montón de referencias, porque esto es así, es decir, no es una opinión mía. Cuando ellos hablan de Torá no se refieren a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, sino en su conjunto a toda la ley judía, que en muchos puntos es completamente contradictoria respecto a lo que era la antigua ley mosaica. Ellos en el Talmud dicen que para que pueda llegar el Mesías, porque ellos consideran que el Mesías no ha llegado aún, para que pueda llegar el Mesías tiene que ser destruido Edom. ¿Qué es Edom? Pues ellos consideran que Edom es la cristiandad. Ahora bien, es evidente a partir de la ruptura del bodinismo y del luteranismo y cuando empieza a introducirse el nuevo derecho y todas esas nuevas filosofías en el mundo ultrapirenaico y solo prevalece esa Christianitas minor, que es la continuidad, sobre todo en España, pues una interpretación lógica nos diría que entonces Edom es el mundo hispánico, sobre todo, y de algún modo, pues algún resto más ahí que pueda haber en Francia, y en torno, digamos, al mundo cristiano del Mediterráneo, Irlanda también. Entonces, esos países tienen que ser destruidos. Algunos le dan una interpretación racial, no sé en base a qué elemento racial y únicamente racial, aunque exista el plan Kalergi, que no voy a negar la evidencia del plan Kalergi, que no es una teoría de la conspiración, porque el propio Kalergi publica su obra y tenemos a políticos como Adenauer diciendo públicamente que quiere aplicar el plan Kalergi. Entonces no hace falta pensar en teorías de la conspiración. Evidentemente también hay un aspecto racial de su parte, porque ellos son profundamente racistas, no ya en la Haskalah, que es de lo que está en la misma base de la Aufklärung y de toda esta ilustración, de todas esas luces del infierno que vinieron quitando en España, de la ilustración española no tiene absolutamente nada que ver con el resto. Todo aquello que sale de la Haskalah es profundamente racista. Y bueno, hay un montón podrían citar un montón de textos de los fundadores del Estado pirata de Israel que corroboran el racismo y cómo hablan tienen incluso un instituto para la eugenesia, y sí, por esa razón también quieren acabar con Edom desde un punto de vista racial, cultural, religioso, para que pueda venir el Mesías. Y entonces, ¿cuál es el método? Pues hay sermones por ahí de rabinos diciendo que la manera de que esto ocurra es llenando el mundo occidental de maometanos, porque es el modo de enfrentar ese enfrentamiento entre los maometanos y los cristianos, es lo que
puede hacer que nos matemos entre nosotros. Incluso existe aquella famosa carta que a lo mejor es falsa, aquella famosa carta de Pique a Mazzini, que si fuese falsa, pues como se suele decir en italiano, se non è vero è ben trovato, porque habla de provocar de la Tercera Guerra Mundial. Tendría que ser entre una cristiandad occidental y el Islam. De manera que han promovido que los cristianos se crean estar más próximos a los judíos que al Islam. Por lo cual no tiene ningún sentido. Que parece evidente, ¿no?, ese intento de enfrentamiento entre el cristianismo y el islam. Incluso nos acusan aquellos que ponemos en valor el cristianismo como religión esencial en España, y que apostamos y abogamos por esa recuperación, de ser pro-islam, ¿no? Me refiero a estos partidos de derecha alternativa, que parece que se centran únicamente en la consecuencia, que es la invasión de Europa por parte del Islam, pero no en la causa, que es que en muchos casos, digamos en los casos a nivel ya más planificado y teorizado, quienes están detrás de esa invasión son pues el sionismo, el supremacismo judío, lo podemos llamar como queramos, el propio Israel. Eso está más que comprobado. Open Arms es una sociedad, bueno, de Soros. Soros es judío. Si empezamos a indagar, pues resulta que hay muchos testimonios que lo corroboran. Pero parece que en ese caso, pues estos partidos de derecha alternativa prefieren mirar hacia otro lado, creer que esta invasión musulmana de Occidente es, digamos, casual o espontánea, que no tiene nada de planificado. Y bueno, lo que está claro que este tipo de movimientos migratorios tan masivos no se producen si no es porque son alentados y porque hay detrás una organización perfectamente dirigida y planificada. Entonces, en Estados Unidos ahora también es muy evidente, no han tomado prácticamente ni poder Trump y su equipo de gobierno, ya están, entre ellos Elon Musk, ya están reclamando la entrada de extranjeros, en este caso indios, por medio de un tipo de visado de trabajador específico o especializado, pero que no es más que... O sea, digamos que la derecha alternativa lo que fomenta es la inmigración legal, mientras que la izquierda lo que fomenta es la inmigración ilegal. Pero realmente no hay ningún movimiento que... A pesar de que la sociedad en general en Occidente cada vez está más despierta ante ese problema y cada vez reclama de soluciones más drásticas, ¿no? Pero no hay realmente ningún partido que tenga una política realista y que ponga sobre todo el dedo en la causa de todo ello, no solamente en la consecuencia. Efectivamente, y además yo he visto muchas veces cómo está tanto en redes como en sus apariciones televisivas o en el Congreso, cómo empieza Abascal y otros políticos a decir que tiene que haber deportaciones de todos estos inmigrantes musulmanes, y sin embargo les parece muy bien que vengan inmigrantes israelíes a apropiarse mediante los fondos buitre. Se están apropiando por ejemplo, de un montón de apartamentos turísticos. Al hundirse la economía están comprándose también los locales de toda la vida de los barrios para establecer franquicias controladas por ellos. Están comprando, están haciendo provocando la ruina de la agricultura y la ganadería para luego ellos apropiarse y crear explotaciones que les pertenezcan a ellos. Y con todo están haciéndolo así. Está entrando aquí un montón de capital inversor
se puede ver en páginas a mí me han enseñado, por ejemplo, esto lo he visto en Sevilla y Madrid, anuncios de gente que para alquilar pisos solamente, o para venta de pisos, solamente venta para inversores. ¿Y qué inversores son esos? Pues uno de Vox te dirá, no, es que estos vienen aquí y es muy bueno porque vienen e invierten su capital. Sí, sí, sí. Invierten aquí el capital y el dinero después se lo llevan fuera de aquí también, porque es de lo que se trata. Sí, sí, especular con bienes básicos, como en este caso pues la vivienda, ¿no? Lo cierto es que ahora mismo no hay ningún movimiento, al menos en España, que pretenda pues, cuanto menos separar el grano de la paja y centrarse en las causas y atajar los problemas de raíz, que serían pues, obviamente políticas drásticas como la salida de la Unión Europea, que es un mercado que España ha perjudicado mucho desde su ingreso, ha acabado con su industria que era muy potente. Durante el franquismo consiguió España consolidar ese potencial industrial español, que luego fue totalmente desmantelado. No solamente eso, ahora están atacando el campo abiertamente. Todo eso proviene de Europa y además los políticos nacionales, que de nacionales tienen poco, porque sirven a intereses ajenos a los de los españoles, pero siempre aplican esas políticas perjudiciales, en este caso para el campo, que es también algo que yo conozco, justificándose que viene todo de Europa, ¿no? Y al final solo sirve de justificación la Unión Europea para que esta clase política pueda desarrollar esas actuaciones totalmente nefastas para los distintos sectores y para distintos colectivos, amparándose en que todo viene dado o ordenado desde Europa. Pero es cierto que en España no existe ahora mismo ningún movimiento potente de rechazo, ¿no? de esta situación y de este régimen, en definitiva, político, que tiene ya no sé si su origen en el 78, en la propia Constitución, o partía de antes, puesto que el final del franquismo ya dejaba entrever algún vicio del anterior régimen en el mismo sentido, ¿no? En el sometimiento de España a intereses ajenos. Pero en Estados Unidos parece que sí que está surgiendo ahora un movimiento de rechazo y sobre todo un despertar de la población, viendo que, por ejemplo, Netanyahu se presenta en el Congreso de los Estados Unidos en pleno genocidio y es aplaudido tanto por la bancada de la izquierda como la derecha, tanto por republicanos como por demócratas. Entonces eso, pues bueno, yo imagino no, sé y se puede comprobar que a mucha gente en Estados Unidos pues muchas cosas le están llevando a despertar y a ver ese control total y absoluto de la política estadounidense, que al final es la política internacional y la geopolítica, por parte del lobby judío. Entonces, ¿en España hay algún tipo de movimiento en ese sentido? Movimiento organizado y que se mueva como un solo bloque y a gran escala y que incluso tenga representación, no lo veo. Y en el ámbito religioso, algo que tú conoces bien, por ejemplo, en el ámbito religioso, que es la esperanza a lo que nos aferramos muchos, ¿hay algún cura, hay alguna figura bastante relevante en el ámbito de las redes? Por ejemplo, el padre Góngora o el pater Góngora, como se hace llamar, que resulta que pues, también se alinea completamente con el discurso de Vox, que aparece el otro día en el programa de Wall Street Wolverine, que imagino que se fue a Andorra para que lo entrevistara, que eso ya dice, ¿no?, mucho del personaje, pero es que luego se va a defender el liberalismo y a defender prácticamente la figura de Milei, de alguien que además es una auténtica barbaridad, porque el liberalismo está condenado por la Iglesia. Aparte de eso,
pero es que además se va a defender figuras como la de Milei o como la de Trump, abiertamente judaizantes. Sí, además es trágico estar... Bueno, es que ahí se ve la famosa monja progre, la Sor Lucía Caram, esta era defensora de Milei también. Se ve que al final pues el socialismo no deja de ser una versión radicalizada del liberalismo, y se ve que en el Estado de Israel el 7% de la propiedad es privada, y el resto no, el resto pertenece al Estado. Y con eso, cómo como puede con ser? todo, ¿Cómo puede ser que tras siglos, milenios de historia, en la que el cristianismo prácticamente ha tenido una voz unánime respecto de esa religión, a la que consideraba, obviamente, algo ajeno, y hoy en día se la considere prácticamente como los hermanos mayores, ¿no?, en boca de muchos, en la fe, como si el cristianismo fuera un producto de esa esencia auténtica que fuera el judaísmo. Y en el plano práctico, ¿cómo puede ser que hoy la gente calle ante, ante un genocidio como que está cometiendo Israel, matando niños por miles, y que eso no tenga consecuencias? Es que eso es inimaginable que fuera posible yo por estoy parte de... convencido de que si ahora mismo hubiera una alternativa entre comillas de derechas, porque tampoco me gusta esa distinción derecha e izquierda, porque es producto precisamente de la Revolución Francesa, que, como han admitido hasta la saciedad gran cantidad de rabinos, fue producto de ellos. Es la división izquierda o derecha, pues una cosa que artificial. moderna, creada para dividir a la sociedad. Pero digamos Eso que entendiendo por derecha, digamos, el que defiende su patria y defiende los principios tradicionales de la religión y demás, pues yo creo que ahora mismo, si existiera una alternativa, es decir, la cantidad de población que hay que es huérfana es increíble. Yo recuerdo cuando apareció Vox, yo recuerdo decirle a la gente, poco antes de aparecer Vox, dice, la abstención que hay es de derechas, entre comillas. Y a día de hoy sigo diciendo lo mismo. Apareció Vox, yo conocí un montón de gente que no había votado nunca, supe de un montón de gente que nunca había votado y votó. ¿Por qué? Porque tragó el discurso de Vox, que en el fondo han demostrado, pues al final, que son disidencia controlada y que es un partido que tiene todos los visos de estar directamente dirigido desde la embajada israelí. Un caballo de Troya. Si ahora apareciera otro partido, digamos, entre comillas, de derecha, pero que fuera de derecha de verdad y no de pseudo derecha, que es liberalismo, y que el liberalismo a la postre es revolucionario, pues ese partido atraería parte de la abstención, porque el grueso de la abstención es precisamente gente que no es, por así decir, woke, este término que está ahora tan de moda para referirse a toda esta progresismo imperante en todos los partidos con representación. Mirando un poco atrás, el propio Franco hizo alusión desde que accedió al poder hasta que falleció a ese contubernio judeo-masónico, que era una amenaza, en su opinión, para España, algo que hoy en día parece evidente. Entonces, ¿cuándo se olvidó la gente de todo ello? Porque Franco lo remarcaba en cada discurso. ¿Cuándo se olvidó la gente de ello y pasó a señalar a aquellos que recordaban esa amenaza como conspiranoicos? Esto empieza, yo creo, a partir de la misma Constitución del 78. La Constitución del 78 es la venta de España, o la entrega, o el secuestro de España. Es el secuestro de España por potencias extranjeras, porque a fin de cuentas yo
Yo franquista, pues nunca he sido, tampoco he sido antifranquista, porque hay que reconocer algunos elementos. Es decir, yo habría que decir de Franco que el régimen sucesor del de Franco ha convertido casi en un régimen bueno el de Franco, al revés que el de Franco respecto a la República, porque la República sí que era una auténtica colección de tropelías las que se cometían, estábamos en manos directamente de masones. Aquí en Salamanca existe el Museo Masónico, que está hecho en lo que era la logia masónica, que fue expropiado por Franco, y eso está lleno de documentación visible al público que corrobora lo que estoy diciendo. Es decir, todos aquellos políticos que controlaban España en la Segunda República eran masones. Y con el régimen de Franco, pues Franco realmente no estaba diciendo nada que resultara nuevo, porque en aquel entonces era todo bastante evidente. Y Franco, pues, como digo, pues franquista no soy. Y no lo digo como alguna gente que dice que no es franquista porque le da vergüenza. A mí no me daría ninguna vergüenza. Es decir, es más, ¿por qué dice que no es franquista? Porque le da vergüenza, que le van a tachar de radical. No. A mí yo no tengo ningún problema en que me tachen de radical si es radical en ese sentido. Es decir, si hubiera que hablar de derecha y de izquierda, yo me ubico a la derecha de Franco, por así decir. Por supuesto, no una derecha liberal. Es decir, que no, yo no tengo ningún problema ni me avergonzaría en absoluto de ello. Es más, últimamente he tenido que defender a Franco, cosa que yo no había hecho, pero la cantidad de mentiras que se están inventando ahora sobre el régimen de Franco y la cantidad de cosas que hay que reconocerle a Franco, pues las tiene que reconocer alguien que, como yo, no es franquista, porque yo aquellos aspectos que defiendo del franquismo es porque son aspectos que rescata del régimen que había tenido España pues casi 200 años antes y que fue destruido con la llegada del sistema de partidos políticos. Pero entonces, en esa derecha que podría representar el franquismo en la época, estaba muy clara la amenaza para España, ¿no? Era tan clara como que Franco se negó en rotundo. Hubo dos estados que se niegan a reconocer Israel, y son España y el Vaticano. Y el primer estado en reconocerlo es la Unión Soviética. Eso ya debería dar alguna pista al que quiera pensar un poquito. Exactamente. Y además me comentaban hace poco que tú metías en la inteligencia artificial de Twitter la relación entre si tiene más relación el judaísmo con el socialismo o con el liberalismo, y se ponía a documentar ampliamente una mayor relación una conexión estrecha entre lo que es el sionismo, no solo entre el judaísmo, sino entre el sionismo y el socialismo y comunismo. Es decir, que la moto esta que nos quieren vender los liberales para que la gente patriota tiene que apoyar el sionismo es una cosa que no se sostiene remotamente, pero en ningún sentido. Pero es que además, desde el punto de vista histórico, es que no tiene ningún sentido. Porque la derecha, históricamente, o digamos, los movimientos políticos de tipo nacional o nacionalista, empezando por los Reyes Católicos o incluso antes, nunca fueron de la mano del poder judío. Es más, el caso más evidente es la expulsión por parte de los Reyes Católicos en 1492, pero luego vinieron más. También los expulsaron el Papa Pío V de los Estados Pontificios, prácticamente 80 años después. Sí, habían sido expulsados ya de una gran cantidad de países antes de que los Reyes Católicos los expulsasen de aquí. Entonces, el título que da nombre a esta entrevista, que es Desmontando el judeocristianismo, yo creo que es muy acertado, porque es que realmente ese término se ha demostrado que es reciente, que es un término que no se ha publicado jamás en libros o en documentos antes de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, es un término artificial, creado intencionalmente con una finalidad y que están usando sin parar esos partidos de derecha alternativa que no sé si la finalidad es subversiva, si la finalidad es evitar precisamente
el surgimiento de una reacción a toda esa política woke o de izquierda actual, destructora de la moral. Yo creo que tienen mucho miedo, además, no solo ya los políticos que saben perfectamente que están engañando a la gente, sino también habrá muchos políticos que están viendo que cada vez es mayor el número de patriotas que están empezando a darse cuenta de que no tiene ningún sentido decir que estás contra la Agenda 2030, mientras por otro lado estás apoyando al Estado que por excelencia promueve la Agenda 2030, que es el Estado pirata de Israel. Entonces tienen mucho miedo de que en cualquier momento aparezca otra alternativa y se queden ellos en la calle como consecuencia de ello. Pero ya también desde un punto de vista cristiano, desde un punto de vista humanista, por mucho que haya razones políticas detrás, lo que está claro que ante el genocidio que está perpetrando Israel solo cabe la condena más rotunda. Y en este caso, a pesar de que el Papa Francisco, pues a mí no me gustaba demasiado, precisamente por ello, por su discurso en favor de la inmigración masiva incluso, parece que en este tema a mí me ha sorprendido gratamente, como mínimo, y está plantando cara a Israel, ¿no? Y a ese genocidio que está cometiendo. Hasta el punto de es que un punto que invariablemente la Santa Sede, en sus políticas respecto a Israel, afortunadamente, es un punto en que invariablemente se ha mantenido inconmovible, que es el de rechazar el genocidio que lleva perpetrando, que lleva incluso Juan Pablo II, que le gustaba tanto visitar sinagogas. Sin embargo, él llega a utilizar el término genocidio para hablar de lo que estaba ocurriendo en Palestina ya en aquel momento. ¿Qué habría dicho si hubiera visto lo de la barbarie de Gaza? Estamos hablando de Juan Pablo II, que fue el mayor artífice de esa aproximación entre el cristianismo y el judaísmo, ¿no? El catolicismo. Sí, porque es el que empieza a hablar de... Realmente él aplica la Nostra Aetate, que ya de por sí era un disparate, pero él la aplica ya diciendo, se va al muro de las lamentaciones, que encima ni siquiera es ningún resto del antiguo templo, porque el templo de Jerusalén pues fue absolutamente destruido hasta sus cimientos, y esa tapia que hay allí, y van allí a rezar, es un resto del palacio de Pilato. Entonces este se iba allí y les empieza a llamar hermanos mayores, lo cual es un término que hay muchos que se rasgan las vestiduras diciendo que no son nuestros hermanos mayores. Y bueno, yo al principio, las primeras veces que lo oí, me chocó. Y entonces, bueno, yo creo que era pequeño cuando las primeras veces que oí ese término, y entonces yo creía que realmente los cristianos los teníamos por hermanos mayores y había que aproximarse a ellos. Y ello me dio a que me pusiera por mi cuenta a tratar de aprender arameo y aprender a leer en hebreo, y para finalmente descubrir que son nuestros enemigos. Pero claro, luego ya de más mayor, leyendo a San Agustín, averigüé el origen de esa expresión de hermanos mayores, porque San Agustín dice que los judíos son hermanos mayores de los cristianos en cuanto a que ellos son Caín y nosotros somos Abel. Son los hermanos mayores de los cristianos en cuanto a que ellos son Ismael, el hijo ilegítimo, que era el mayor, y nosotros somos Isaac. En cuanto a que ellos son los hermanos de José, y el cristiano es José, que es vendido y mandado a Egipto. En cuanto a que nosotros somos Jacob y ellos son Esaú. En ese es el único sentido en el que somos los hermanos mayores. Y había un dicho de un rabino muy famoso, muy prolífico, un rabino ultraortodoxo, rumano del siglo XX, que dice que el cristianismo consiste en el rechazo al judaísmo y el judaísmo consiste en el rechazo al cristianismo.
Y por ese motivo, pues no tiene ya ningún sentido el uso del término judío-cristiano. El término judío-cristiano se ha llegado a usar hace siglos en latín, pero en ningún caso para el uso que le quieren dar en la actualidad. Cuando se utilizaba ese término, se utilizaba para referirse a aquellos judaizantes, a aquellos judaizantes que habían nacido judíos, porque también hay judaizantes que no son judíos. Por ejemplo, en Vox hay muchos judaizantes que no son judíos, pero actúan como tales y van y encienden las velas de Hanukkah y demás. Entonces, son judaizantes, pero no judeocristianos. Entonces, muchas veces usaba para decir judeocristiano es el que nace judío y después de haber nacido judío se bautiza y luego sigue con prácticas judaizantes. Ese era el único sentido de judío-cristiano. Esto lo documenta un autor, un exégeta francés, Félix Vernet, en el siglo XIX, explica esa distinción, por la cual todo judeo-cristiano es judaizante, pero no todo judaizante es judeo-cristiano. En cualquier caso, es un término referido en la primera herejía que fue condenada por el cristianismo, fue la herejía judaizante. Algunos pues en estudios, y no porque se llamaran así, les han llamado los judeocristianos, la primera herejía. Y luego los padres de la Iglesia dicen que las persecuciones contra los cristianos provenían de la sinagoga, y San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol San Juan, dice que el judaísmo es una escisión del cristianismo, porque el judaísmo nace en las escuelas rabínicas, por ejemplo, en la enciclopedia judaica, en la versión de Jerusalén en inglés de 1973, explica que el judaísmo viene directamente de los fariseos a los que critica constantemente Cristo en las Escrituras. Es decir, derivan de los fariseos. Entonces, que me digan a mí qué tiene que ver un católico con los fariseos que eran atacados por Cristo nuestro Señor. Pues hoy parece que es el discurso unánime por parte de esa derecha que se proclama patriota, tanto aquí como en Estados Unidos, como incluso en Sudamérica, como en el caso de Milei. Entonces, este 2025 lo que está claro que será un año interesante, no solamente por lo que está aconteciendo, que obviamente guarda una completa relación con esto en Oriente Medio, con esa expansión de Israel a partes de Siria incluso, obviamente de Gaza, y que según visten incluso los propios soldados de las IDF israelíes, cuyo emblema o insignia llevan en el brazo, es el mapa del Gran Israel, abarca también a regiones de Egipto y de demás países colindantes, por tanto... porque la propia bandera es lo que significa, la bandera de Israel, la línea de arriba es el Éufrates y la línea de abajo es el Nilo. Eso es lo que es. Entonces, ¿qué crees que vamos a ver este 2025 a nivel geopolítico, especialmente en Oriente Medio? Yo creo que... Va a finalizar. Yo creo que van a tratar de seguir consiguiendo el Gran Israel y agitar el avispero van a seguir agitando el avispero como lo llevan agitando décadas para provocar una guerra mundial, para provocar la entrada de la OTAN en guerra contra Irán. Porque Irán es un país que, entre otras cosas, supone amenaza en cuanto a la gran cantidad de cristianos que se convierten cada año en Irán. La verdad que no hemos aprendido nada después de todas esas guerras en Oriente Medio a las que nos arrastraron en base a justificaciones completamente falsas, como en el caso de Irak, con la participación incluso de España y del ejército español, que hoy parecen lejanos, pero esos tiempos, pero parece que pueden volver a repetirse inminentemente. Sí, además, hace ya bastante tiempo que Estados Unidos tenía sus bases en Siria. ¿Qué diríamos si cualquier
Pongamos que, por ejemplo, vamos nosotros y ponemos unas bases en Marruecos, en territorio en el interior de Marruecos. ¿Qué diría la comunidad internacional? De las bases en Siria, nadie decía nada. Igual que tampoco nadie dice nada de la planta del hospital de Tel Aviv que está para atender a los heridos del Daesh. De eso tampoco nadie dice nada. Yo aquí, con nuestra asociación, traje hace unos años al portavoz de Bashar al-Assad y al arzobispo metropolita de Antioquía, y nos estuvieron explicando toda esta cuestión. Y incluso ellos lamentaban que no existiera una verdadera derecha para defender los intereses de España, porque ellos lo que consideran es, estaba todo aquello del bienvenidos refugiados y demás, ellos decían que eran contrarios absolutamente a eso, que es Israel quien está promoviendo eso. Totalmente. Es que es la posición lógica, yo creo que es el condenar el genocidio y a la vez el no desear acoger a ningún refugiado palestino en España. Es una posición completamente coherente, puesto que la tierra de los palestinos es esa. Y el problema es que han sido colonizados y están siendo expulsados. Y eso debe revertirse. Pero y el grueso de la difícil. Población palestina es cristiana, no el grueso de la población palestina que está en Palestina, sino el grueso de la población palestina en el mundo es cristiana. En Palestina pues han llegado ya a ser una minoría los cristianos, y como cualquier palestino te puede corroborar, pues es por los judíos, que son quienes le están haciendo la vida imposible. Lo que está claro que buscan la entrada de la OTAN en esa guerra, no solamente de Estados Unidos, que yo a veces me pongo en la piel de un ciudadano de Estados Unidos y bueno, obviamente muchos así lo sienten, que qué vergüenza que tu país esté financiando esa masacre, ¿no? De niños incluso en Palestina, porque eso al final quien lo está pagando es Estados Unidos, esencialmente. Si ahora consiguen la entrada de la OTAN en ese conflicto, pues obviamente también seríamos los españoles quienes financiáramos, como ya hemos financiado también la guerra en Ucrania, sin tener nada que ver en ello, e incluso sin ser Ucrania miembro de la OTAN. Por tanto, yo creo que la hora es grave y que la gente debe concienciarse que no puede repetirse lo que ocurrió en el pasado, de que la sociedad, por mucho que proteste, al final acabe aceptando la entrada en una guerra de ese tipo, además completamente orquestada por el atacante, ¿no? Que en ese caso sí que es evidente que es Israel. No tanto en el caso de Rusia. Por tanto, veremos este 2025 qué ocurre, pero si la situación es esa, yo lo que espero es que la gente reaccione, al menos en España, ante esa trampa de entrada, porque siempre actúan primero con falsas banderas para justificar luego esas guerras y ante esa calamidad. O sea, al final en Siria también podría ocurrir a lo largo de este 2025 que volviera a Bashar al-Assad, porque de hecho lo que me ha dicho a mí esa gente es que están tratando de organizarse en torno a un general para tener otra resistencia de nuevo, para volver otra vez a recuperar el poder, porque si ante todo el gobierno de Bashar al-Assad era una cosa, era defensor de los cristianos, y un aspecto que no le gustaba nada a la OTAN es que era un Estado que no tenía reserva fraccionaria de los Rothschild. Sí, no sé, al final lo que mueve todos estos conflictos es pues esa banca internacional de la que ya nos hablaban figuras históricas como el propio Henry Ford, que por cierto ayer el Twitter oficial de Ford, de la casa Ford, puso varios tweets en contra de Israel, algunos tan fuertes como Israel, que puso en ese momento ayer. Bueno, Henry Ford decía que si la humanidad quería que se acabaran las guerras, habría que aislar
a los 50 judíos más ricos del mundo y terminarían las guerras. Así que... Es que lo más trágico a partir del proceso revolucionario inglés y luego de la Revolución Francesa es que hemos pasado de que gobernara el mérito y la justicia a que gobierne el dinero. Y que ya a tener parece que sociedades construidas de abajo arriba a estar construidas de arriba abajo. Que incluso yo creo que más que las razones económicas, lo que pesan en la destrucción de la moral de Occidente, no solamente de la moral, sino del propio Estado o nación como en el caso de España, por diversas vías, la vía woke por un lado, la vía de la inmigración masiva por otro, es una razón más bien religiosa, ¿no? Es el cumplimiento de esa profecía que ellos creen que es la llegada de su Mesías y que para ello debe primero desaparecer pues Edom, ¿no? La actual Roma, que podríamos decir que es Occidente o más bien España, ¿no? Por ese legado de continuación de ese imperio, en el caso de España, evangelizador, pero que tuvo mucho que ver con el imperio de Roma, que pretendía pues, llevar la civilización, porque todavía la religión cristiana pues, estaba en sus inicios. Pero en el fondo la finalidad era la misma y de hecho los logros fueron muy similares en ambos casos. Por tanto, yo creo que más bien que un tema económico, como aquellos como en el caso de algún comunista, bueno, como el caso de Roberto Vaquero, ¿no? O estos comunistas que están surgiendo ahora críticos con la inmigración, que dicen que lo que motiva esa inmigración es el atraer mano de obra barata para los capitalistas, para los liberales. Creo que eso es completamente falso, porque esta gente, la mayoría no vienen a trabajar. De hecho, la industria en España es inexistente, el turismo, o sea, no vienen como mano de obra de esas grandes empresas, todos estos inmigrantes que llegan a España, especialmente en estos últimos años. Por tanto, yo creo que lo que obedece todo es pues, a un plan mayor, más de hecho, maquiavélico, pero que tiene un origen completamente religioso. Efectivamente. Pues yo creo que la gente al final tiene que tener un propósito en esta vida, ¿no? Y en mi caso, que he pasado por varios partidos y he visto pues, la mentira, ¿no? Que es la izquierda contra la derecha, esa dicotomía completamente falsa, no solamente en ese ámbito político, en todos los ámbitos. Al final lo que tratan es de dividir al pueblo, a la sociedad. También enfrentan a los del sector público contra los del sector privado, contra los empresarios y emprendedores, enfrentan a los hombres con las mujeres, enfrentan a los jóvenes con los adultos o con los viejos. Todo forma parte del mismo plan de mantener a la sociedad completamente dividida y separada. Y obviamente el paradigma de todo ello es el eje izquierda-derecha en el ámbito político. Pero por eso digo que todos debemos aportar a la sociedad lo que podamos. Yo puedo aportar mi experiencia, puedo aportar entrevistas, en este caso como la que hoy tenemos aquí con tu participación, para que la gente vea realmente qué es lo que hay detrás de este sistema completamente falso, artificial y destructivo, ¿no? de la sociedad y del hombre, empezando por la moral y continuando por la propia natalidad en un país por medio de... Sí, la propia supervivencia de España en cuanto a nación está gravemente amenazada. Exactamente. Por eso... entre otras cosas, porque cuando las mujeres y los hombres se odian, y eso es lo promovido desde arriba, pues no tienen hijos. No hay hijos. Sí, los niveles de natalidad en España, además yo en un pueblo pequeño
lo veo de manera totalmente más evidente, son... Además que en Cataluña yo creo que es donde está peor. Yo creo que donde está peor de toda España es en Cataluña. En términos generales, la natalidad en Cataluña es la más baja de toda España, y eso que la población inmigrante, que tiene más hijos que los nativos, en Cataluña son un porcentaje muy elevado. Quiero decir que si descontáramos a esa gente, es que estaríamos hablando que obviamente no hay supervivencia de la nación, y eso es de lo que estamos hablando hoy en día. Puede que nosotros seamos la primera generación, o la única generación, que ve, y no quiero ser pesimista, desaparecer la España que ha sido durante más de 1000 años. Entonces, la situación es muy grave, y yo animo a la gente a que pues, investiguen, a que superen ese marco y ese concepto totalmente falso y artificial de la política de partidos, del eje izquierda-derecha, y que vayan a las causas más profundas que están en la religión. Y que tengan muy claro cuál es la amenaza, que tengan muy claro que la salvación es pues eso, la fe, la familia, la descendencia y el mantenimiento de esos valores nacionales, y que hay que hacer lo que uno pueda para aportar ese grano de arena y revertir esta situación, que es muy grave, de hecho. Así que, Guillermo, la verdad que agradezco tu participación en el día de hoy, día 31 de diciembre, pocas horas ya para la entrada de este 2025. Te deseo una feliz entrada de año, y espero contar contigo en otra ocasión aquí en este canal. Un placer, Guillermo, y que nos veamos pronto. Un abrazo. Un abrazo y feliz año. Hasta luego. Gracias.